Hola, ¿cómo estamos? ¿Cómo están? Con frío. Yo tengo frío. Qué bueno verlos ahí. Joseph, Adriana, Silgra, Andrea, Marucha. Qué bueno que están ahí para compartir una mirada distinta. El domingo fue el Día del Padre, ¿no? Y yo hice, como hago siempre, unos escritos y con eso tuve como unas preguntas, un rebote de algunas personas que lo leyeron, alguien que nos cuenta las cosas. Entonces me pareció que era un buen momento para que yo diera mi mirada de esto de mirar al padre, ¿no? Como estamos todavía en resonancia con el tema del padre, me pareció que era un buen tema para iniciarlo, y mañana tenemos el de las palabras y el jueves una linda charla con un chamán. Entonces, como digo que el universo nos va acomodando, ¿no? Como qué es lo que vamos requiriendo, decidí que me resonaba hablar del tema de papá, ¿no? Cuando hablamos del tema de papá, me gustaría empezar como que detrás de un papá hay un hombre, hay un niño, hay un hijo, es un hijo. Detrás de mamá hay una mujer y hay una hija. Este niño y esta niña, que en su origen tienen dos historias que van paralelas, ¿no? Que de repente estos dos seres ni se conocen, hasta pueden estar viviendo en países distintos, en costumbres distintas, en religiones distintas, van forjando su vida, y cada uno de ellos, tanto papá como mamá, tienen sus alianzas sistémicas, sus historias. En un momento de la vida, estos niños se van a encontrar, se van a unir, y de ahí, de un acto de amor, va a nacer algo o alguien llamado hijo. Entonces, ¿qué mirada nos alarga cuando podemos ver a papá y mamá desde allá, desde el origen, ¿no? Pensar que papá y mamá en un momento fueron unos niñitos. Si yo puedo empezar a mirarlos así, con esa longitud, obviamente estoy hablando cuando nosotros ya somos adultos. Esta mirada no sería posible si la persona que me está escuchando ahí es un niño de 10 años, 5 o un adolescente. Estamos hablando de cuando yo soy un adulto y estoy mirando a mi papá y a mi mamá, ¿desde dónde los puedo mirar? Entonces, así surge esto de tener un papá y una mamá. Por eso siempre decimos que con papá y mamá lo único que nos toca es honrarlos. ¿Honrarlos qué es? A sentir a que son nuestros padres. Es como una semilla que es tirada por el viento, entra a la tierra, se genera el árbol. El árbol tiene que ocuparse de crecer. El lugar donde le tocó es más grande que él, ¿no? Así nos pasa a nosotros. Los padres que tenemos, algunos decimos que los escogimos para resolver algo, pueden aquellas personas que creen que no es así, pero no podemos cambiarlos, no podemos mudarlos, no podemos hacer nada con papá y mamá, solo asentir a lo que es y mirarlos desde un lugar distinto. Y de esto se trata un poquito mi live de hoy, ya que en estos días me dejaron un poco de preguntas ahí que me puso a reflexionar y a tratar de mirar de una manera distinta. ¿Qué es esto de tener un papá y una mamá? Pareciera que nosotros como adultos no tomamos conciencia de que no hay diferencia entre papá y mamá. Yo hago el cuento que le gusta a una amiga, que si yo tomo la leche y tomo el Nesquik y los mezclo, ¿no? Si la leche fuera mamá y el Nesquik fuera papá y los mezclo,
eso que yo me voy a tomar ya no puede ser separado nunca más. Y eso es un hijo. Por lo cual, dentro de mí habita mi mamá y mi papá, por supuesto mis abuelos y mis bisabuelos, y mis tatarabuelos y tatarabuelas, pero vamos a ir en el vínculo primario, que es mi mamá y mi papá. Entonces, yo soy mamá y papá. Yo soy mamá y papá. Yo contengo mamá y papá. Cuando hablamos de contener a mamá y papá, no es solamente lo que mamá y papá nos enseñan en nuestro día a día. Es toda esa historia desconocida por mí, pero que está dentro de mí. Yo siempre hago un ejemplo, que conocí a una niñita. Su papá tenía una malformación en el dedo, acá se ve con claridad, y su primer hija nace con la misma malformación. Para una parte de la ciencia van a decir, bueno, simplemente es genética. Para nosotros o para mí es un nudo, es una historia que el papá la tenía marcada y ya su hija la toma a la historia. Si podemos mirar esto de otra manera, podemos encontrar una resolución o una situación que nos acomode y liberarnos de esos patrones repetitivos en los cuales venimos forjándonos una y otra vez ancestralmente. Entonces, si podemos empezar a mirar a papá, que pareciera que es una figura que cada vez es menos importante, y este es el llamado, todos tenemos un papá y todos tenemos una mamá, y en medida exactamente igual, 50% y 50% mamá y 50% papá. Para que un ser llegue a la adultez en equilibrio, tiene que tener un buen vínculo con ambos. ¿Por qué? La mamá, de hecho, estamos en el vientre de mamá, es donde vamos a tomar todas sus emociones, todo lo que sentía, todas sus vivencias. Esos 9 meses que se dicen tan fácil son mucho tiempo para cada uno de nosotros. Y ahí fijamos un montón de emociones, de historias, de vibraciones que nos van a acompañar en nuestro adulto. A papá lo venimos a conocer cuando ya tenemos vida, cuando ya estamos aquí. Si bien lo pudimos escuchar y resonar y sentir a través de la piel de mamá, pero no hay un contacto tan fuerte, por supuesto, como con el de mamá. Entonces pareciera que ya el hombre como que no es importante, ¿no? Además, si acompañamos métodos que están tocando en este momento en el mundo, donde uno, si quiere tener un hijo, pareciera que no necesita del hombre, sino del esperma, pero el espermatozoide viene de un hombre, ¿no? Y eso no lo podemos olvidar. Ahora que hablo de espermatozoides, ¿por qué la importancia del hombre? Desde el punto de vista biológico, es el espermatozoide que lleva la fuerza, la impronta para ir a conquistar el óvulo. Quiere decir que esa biología es la que va a quedar en nosotros y es lo que va a hacer de mí la fuerza para ir hacia adelante, para el éxito, ir a la conquista de mis sueños, ir a la conquista de todo eso que yo quiero para mí. Esa fuerza viene de papá. La fuerza que viene de mamá es la fuerza del equilibrio, de saber quién soy, de la autoestima. Entonces, evidentemente nos damos cuenta que para conllevar algo, como dice Hellinger, necesitamos acoplar a los dos dentro de nuestro corazón sin supremacía de uno sobre el otro. Y el trabajo es mío, no puede ser de mis padres, ni mucho menos del entorno. Ya esto es mío, comprenderlo, a sentir y con esto hacer algo diferente. Cuando pienso en el papá, uno dice desvalorizar esa situación, o como decimos todos, bueno, yo lo que dicen mi papá y mi mamá no me importa, lo que ellos hacen no me importa, yo ya me fui a vivir solo, o estoy casado, o yo vivo en otro país, la verdad que no sé nada. Casualmente ayer, hablando con alguien, me decía estas palabras. Bueno, yo en realidad no me ocupo más de mi papá. Y cuando fuimos hilando finito, sí, te estás ocupando, ¿no? Y el live de hoy es mirando a papá. Y puede resonarme, qué lindo, ¿no?
Pero en sistémica, cuando uno dice que está mirando a papá y ya creció, solamente quiere decir que no está mirando la vida. Entonces lo que hace un minuto parecía lindo, ya no es tan lindo. ¿Cuándo miramos a papá y a mamá? Cuando en la primera etapa de nuestra vida, cuando nuestros papás son los héroes y las heroínas, cuando depende nuestra vida de ellos. A medida que nos alejamos de esa etapa y vamos evolucionando, creciendo y conquistando nuestros dones, nuestras herramientas, conociéndonos, asintiendo a lo que soy, a lo que puedo ser y a lo que no puedo ser, ya no deberíamos ir despegando, como decimos, ir cortando ese cordón con esa parentalidad de papá y mamá. Entonces, cuando ya somos adultos, o ya el adolescente está en ese tramo, ¿no? en esa tener que soltarse de papá y mamá, ahora hablo para los adultos. Cuando yo soy adulto ya tuve que haberme separado de papá y mamá, como dice Cristóbal, individualizarme o individuarme. ¿Qué es esto de individuarme, no? ¿Qué estoy haciendo aún desde este adulto para que papá me mire? Cuando hablamos de papá, tenemos acá una de las cosas que tomé nota, decimos, no, yo no quiero nada con mi papá, y después continúo la misma profesión. Entonces, anoté unos tips para darnos cuenta que sutilmente estamos mirando a papá. Y mirar a papá en sistémica quiere decir, te estoy mirando, papá, para que me veas, para que me mires, para que yo pueda sentir que yo soy importante para vos, ¿no? Esa palabra mirar es mucho más profunda. Y si yo soy un adulto, lo que tengo que mirar es mi vida hacia adelante. Y si yo soy un adulto y tengo hijos, tengo que mirar ¿a quiénes? A mis hijos, que son los que requieren ser mirados. Y pareciera que siempre es así. Yo me quedo mirando a mis padres, que no me han podido mirar, porque mis padres se quedaron mirando hacia atrás a sus padres, y a sus padres, y a sus padres. Y si yo me quedo mirando hacia atrás, ¿quién mira a mis hijos? En varios encuentros que hemos tenido, les fui tratando de transmitir lo que es mirar. Mirar es estar presentes, ¿ok? Mirar es absolutamente en sintonía con nuestros hijos. ¿Cuántas veces estamos presentes con nuestros hijos en imagen, pero nuestra mente está en otro lugar? Más allá de lo que es obvio, que dejo de hacer cosas para acompañar a mis hijos, para acompañarme, cosas que para mí son importantes, o para mis padres. Otra de las formas que podemos estar gritando, papá, por favor, mírame, es cuando puedo tener un novio con el mismo nombre de mi papá, ¿no? O casarme con alguien que tenga el mismo nombre de mi papá. Imagínense, ¿no? Qué confusión si mi papá se llama Miguel y mi marido se llama Miguel. No lo miren desde lo mundano, miremos desde la confusión. Si yo tengo 15 años, 18, 20, llamando a mi papá y escuchar que ese era su nombre, después me consigo una pareja con ese mismo nombre, para unos puede ser casualidad, pero para los otros es mirar, desde cómo lo estoy mirando, ¿no? Otro puede ser la profesión, buscarme un marido con la misma profesión de mi padre. La religión, en la religión y en la raza es muy interesante, porque puede ser la igual o puede ser la contraria. Si mi papá dice, no quiero que te cases con un judío, no quiero que te cases con un judío, no quiero que te cases con un judío, para que mi papá me mire, yo puedo llegar a casarme con un judío. Ya sabemos que el amor ciego, como dice Hellinger, el amor ciego es buscar un hombre o una mujer afuera que me ayude a mirar mi clan
o mi sistema familiar. Y si yo no me doy cuenta de esto, lo único que estoy haciendo es repitiendo historias sin tener una sanación. ¿Sanación qué significa para mí? Sanación es encontrar el nudo, encontrar el excluido del sistema y que ya esa situación, el alcohólico, el violador, el violado, el asesino, el suicida, el que perdió todo, el loquito, la prostituta, el adicto, ya no vuelva a repetirse en nuestra historia. A eso llamo nudo. Aquello que no fue visto en nuestro sistema anterior, estamos obligados a que nos lo pongan delante. Entonces, esto no te lo de religión y raza, porque también es una manera de que estamos mirando todos nosotros, hasta que vamos tomando un poquito de trabajo personal o evolucionando. Esto nos pasó a todos. Esto no es para ir a señalar al otro, sino es para que lo podamos ver y buscar cuál es el nudo de cada uno de nosotros. Las enfermedades, repetir la enfermedad del padre, es esto, es simplemente papá, por favor, mirarme. Y puede llegar hasta... Ahí debe haber alguien que está ahí afuera en sintonía conmigo, que está teniendo una misma enfermedad que su padre solo para ser mirado. ¿Cuál es la ganancia de esto? Si el papá murió de un ataque cardíaco a los 33 años, ¿de qué le sirve al hijo morirse a los 33 años? ¿Sí? Si el papá murió de cirrosis cuando él tenía, 8 años, por lealtad al padre, él va a morir cuando su hijo tenga 8 años. ¿De qué le sirve esto a él, a su hijo? No sé si... Sí, acomoda. ¿Ven cómo empieza a acomodar? Estas son las alianzas que podemos estar metidos y no darnos cuenta. Entonces, esto es despertar, esto es mirar. Porque no... Si con la alianza y la repetición sanáramos todos, es para aplaudirnos. Pero no sana a nadie. Solo sana cuando podemos ver el nudo, incluirlo en nuestro corazón y poder avanzar. Esto es lo que me anoté de las preguntas para poder clarificarlas. El otro día vi a alguien que le pedía públicamente perdón a sus hijos por no haber sido buen padre. Y entonces Hellinger dice, y los que manejamos campos mórficos lo vemos, esa palabra que estamos tan acostumbrados cuando decimos yo tengo que pedirle perdón a mi padre, lo que hace es mayor conflicto. Lo que hace es separarnos más. Porque cuando alguien le pide perdón a otra persona, se desbalanza. Se desbalanza, no existe, se desbalancea. Ahí está la confusión, ¿no? Hasta la palabra llega mal. Entonces, cuando alguien le dice, te pido perdón, esta persona le dice, te pido perdón, automáticamente sucede esto. El que pide perdón baja energéticamente y el que lo tiene que dar, sube. Ahora ustedes imagínense, si es el padre el que pide el perdón, ¿no? El padre tiene que venir porque cree que lo hizo mal y le pide perdón al hijo. El que baja es el padre, el que sube es el hijo, solamente por haberle dicho, te pido perdón. Y resulta que este hijo necesita de toda la fuerza y necesita siempre, los hijos necesitamos mantenernos energéticamente por debajo de nuestros padres. ¿Cuándo? Siempre, siempre, siempre. Adriana, mi papá hizo esto hace... ¿Por qué? Porque lo que tenemos que ver es papá, además esto me resuena, papá es el que cría y no el que engendra. Pues muy mala noticia. Papá es el que vibra conmigo. ¿Lo pudieron sentir?
Así que si el que vibra conmigo, si yo tengo la información, el ADN, la memoria celular de ese papá, ese es papá. Puedo escaparme, puede no gustarme lo que acabo de decir, pueden irse del live, todo es válido, pero acá vibra mi papá genéticamente, mi papá. Entonces, cuando esto me conlleva a mi papá me abandona o mi papá se muere, que es lo mismo, ¿ok? Solamente va a ser, voy a después como hijo voy a cambiar al culpable. Si mi mamá muere, voy a culpar a mi papá por morirse y adiós. Y si mi papá muere, voy a culpar a mi papá si mi papá muere, voy a culpar a mi papá por morirse y adiós. Y si mi papá me abandona, voy a culpar a mi papá y a mi mamá. Inconscientemente voy a culpar también a mi mamá por no haberlo sabido retener. ¡Wow! ¡Cuánta culpa!, ¿no? Podemos poner afuera al papá cuando es más simple, más sencillo para mi hijo, es dejar la historia de papá y mamá atrás. Lo pongo bien atrás para que me puedan ver ahí. Dejarlo, la historia de papá y mamá detrás de mí y yo mirar adelante y honrar el que me dieran la vida. La vida me viene dada de ese María y de ese José, no de quien me cría. Por eso, qué implicancia sistémica cuando después yo soy criada o criado por otra persona y le doy el título de papá. ¡Wow! Ahí debe haber alguien que está en esa implicancia porque me aprieta aquí. Cuando yo le doy a esa persona que me cuidó. Bien, ahora después ahí hay una pregunta muy interesante. Cuando yo le doy al hombre que me cuidó, que es el marido de mi mamá, pero no es mi papá, el título de papá, estoy en deslealtad con mi padre biológico, aunque yo no lo sepa. Y le estoy dando el título de papá al cuidador por manipulación inconsciente. Si yo te digo, papá, tal vez vos me mires. ¡Wow! Pero a mí me da fuerza mi padre. No me da fuerza el marido de mi mamá, aunque me haya criado de chiquitito. A él le voy a estar siempre agradecida, por haberme cuidado, educado, darme los valores. Claro que sí, mucho agradecimiento, pero no puedo confundir una cosa con la otra. Y no puedo cambiar los órdenes. El ser más importante para mí es mi papá. De ahí voy a tomar la fuerza. Por eso hice la analogía con el espermatozoide. Esa fuerza que yo tengo para realizar mis anhelos, mi éxito, ir cumpliendo todo lo que está, me la da mi papá. Aunque yo no lo conozca, aunque no lo conozcas. Porque si lo conoces vibracionalmente, energéticamente y de acuerdo al ADN. Entonces, quería dejar claro esto para esa persona. Lo mismo sucede para los chicos adoptados que también me preguntaron. Agradecimiento a la persona que sostuvo la vida. Muchísimo agradecimiento por esa persona. Pero el que está dentro de mí, el que yo contengo, ese señor que me abandonó. Y yo vibro y tengo la historia, como dije hace un rato, si una persona tiene el dedo igual que su papá, supongamos que lo hubiesen adoptado a ella, se hubiese reconocido en cualquier parte del mundo si se hubiese encontrado con su papá por esto. ¿Ok? Entonces, ordenar. Sin orden no hay amor. Entonces, si yo me puedo ordenar y saber que yo honro a mi padre por la vida que me dio y le voy a dar un número. A ver, vamos a ponerlo ahí. A ver, yo voy a poner un número cualquiera. Inmediatamente, si yo tuviera que calificar no.
darle un número cualquiera a mi papá, ¿qué número le daría? Y un número cualquiera que yo le daría a la forma en que me crió mi papá, ¿qué número le daría? Y ahí acomoda. Bien. Y ahí hay 2 números. Hay 2 números. Y ahí algo cambia. Y ahí puedo jugar. ¿Qué número le doy a mi papá por darme la vida? Yo le voy a poner, lo voy a hacer con ustedes, en 1 al 10. Es simplemente para poder poner afuera lo que está ahí escondido y sin usar la cabeza. ¿Qué número le daría a mi papá por darme la vida? 10. Por la presencia de mi papá en mi vida, 5. Por los valores que me dio, 9. Por el cariño, 8. Vamos, jueguen. 7, ya está. No sé si era por darte la vida o porque jueguen. Y van a ver que en ese jugar, porque hay un campo, va a salir esto que está aquí. ¿Cuánto le daría a mi papá por el tiempo que transcurrimos juntos? Porque hay papás que están muy presentes y padres que no. ¿Qué tiempo le daría? A ver, juguemos, que sea esto un juego. Y bueno, yo le voy a dar por mi papá el tiempo que estaba conmigo, casi 9. Porque yo no estoy midiendo el tiempo. ¿Cómo lo mido? Y mientras le doy juego que empieza con ju, no es juicio, es juego. Le dejo a mi niña o a mi niño que pueda jugar. Bien. Vamos, me encanta, juguemos. Otra vez, ¿cuánto le puedo dar a mi papá? ¿O cuánto creo que le doy a mi papá por su presencia? Porque pudo estar ahí, pero no presente. Si yo tengo un papá como ahora, por supuesto los nuestros no, que está conmigo y está todo el día con el celular, ¿cuánto le doy a mi papá por la presencia? Ahí yo a mi papá por la presencia, yo al mío le doy 8. Entonces voy como, van sintiendo como acomoda aquí algo, pero no lo den desde acá. Eso, suéltenlo enseguida. Ya sabemos que la vara es 1 a 10. No se lo cuestionen, jueguen. ¿Qué número le darías a mi papá por lo honesto que fue conmigo? ¿Cómo me mostró la vida? 4 me salió a mí, 4. No me lo cuestiono, ahí. ¿Cuánto le doy a mi papá por su cariño? 7 me sale a mí. Jueguen, no dejen que la pregunta, me encanta. Estos son campos mórficos, aprovechenlo. No lo cuestionen. Hago la pregunta y lancen un número. Y se van a sorprender. ¿Cuánto le puedo dar a mi papá que me coartó la libertad? 1. Bien. ¿Cuánto me manipula mi papá? ¡Wow! Eso, suéltenlo. ¿Cuánto me manipula? ¿Cuánto cuido a mi papá? A ver, ¿cuánto cuido a mi papá? ¿Cuánto cuido a mi papá? Es una pregunta, a ver qué número aparece. No reflexionen, la reciben y lancen el número, porque ya esto es un juego sistémico. Bien. Y ya al publicarlo, valientes los que lo publican, porque nadie sabe qué es, pero están expresándolo en las 3 formas. Auditiva, verbal, porque lo tienen que decir, y cuando lo escriben. Y esto es sanador, bien. Y estamos simplemente jugando. ¿Qué otra pregunta le puedo hacer a mi papá? ¿Ya estoy lista para soltar a mi papá? ¿Para hacerme cargo de mi vida? A ver, ¿qué número me aparece? ¡Wow! No están muy listos ahí, porque ahí me dio ¿no? Bueno, y así jugamos un ratito, cambiamos la energía, la pueden sentir, ¿no? Que se cambió. Y ahora quiero seguir con lo cierto. Y aquí yo puse el tema de las personas que le cambian el apellido a sus hijos, la confusión. Bien, gracias Marce. Cuando le cambiamos el apellido, bien Viviana, gracias. Y simplemente jugamos, pero ¿cuándo? Cuando hay un campo mórfico y podemos hacer que lo que es sea otra cosa, nos vamos liberando. Porque la idea, bien Lorena, gracias. ¿La idea cuál es? La idea es reparar, sanar, incluir, para yo ser libre e ir hacia adelante. No podemos caminar si imagínense que tenemos
un montón de hilos con piedritas. No podemos avanzar. Y cada paso que hago es ir soltando con amor eso que nos ha tenido atado durante tantos siglos. Y nosotros simplemente lo estamos repitiendo. Continuando con las cosas que me anoté, que no quiero dejar afuera con las personas que me preguntaron, cuando le cambiamos el apellido a nuestros hijos, porque puede haber dos cosas: el padre no lo reconoce y entonces tiene que llevar solamente el apellido de la madre. Esa es una opción. Pero hay que decirle al hijo que ese es su apellido, no esconderlo. Y hay muchas personas que dicen: ¿cuál es el apellido de tu papá? No lo sé, porque mi mamá nunca me lo quiso decir. Es un derecho del hijo saber quién vibra acá y darle siempre la oportunidad a los hijos de que puedan ir hacia la fuerza del padre. Para que un hijo pueda ir hacia el padre, siempre hablando energéticamente y desde la disposición, no físicamente, el permiso se lo otorga la madre. ¿Cómo se lo otorga? Recordemos que nosotras los tuvimos en el vientre y creemos que siempre van a estar ahí. Tenemos no es conciencia, ese recuerdo, ¿ok? De que estaban ahí, de que los teníamos que proteger, de que había que cuidarlos. Pero en un momento hay que también tener la conciencia de que salieron y tienen que volar. Entonces a algunas mujeres se les hace muy difícil soltar a sus hijos para que vayan hacia el padre. Sobre todo si son varones. Porque la mujer se hace mujer al lado de su madre y el hombre se hace hombre al lado de su padre o una figura masculina que puede ser el abuelo, el segundo o tercero o cuarto marido de la madre, quien sea, un tío. Entonces esto no es porque a mí me guste o yo lo pienso que es así, no. Esto es orden. Y aquellos que trabajamos en campos mórficos lo podemos ver cientos de veces. Nos gustaría muchísimo que no fuera así, pero no es así. Y reconocerlo me va a sanar, me va a liberar y me va a hacer cambiar la vida. Si tengo algún conflicto con mi padre, este es el momento de resolverlo. Ya lo llevamos mucho tiempo sin resolver. Y seguramente si tenemos hijos, podemos estar haciendo que ellos todavía estén conectados a esa piedrita que nos tiene atados. Aquí también anoté el tema de las religiones. Uno dice: bueno, yo nací católico, pero ahora yo quiero ser budista. Y para el mundo mundano eso parece que está genial. O quiero ser vegana, o quiero ser de otro partido político, ahora quiero ser de otro deporte. Para el mundo mundano pareciera que eso está todo bien. Pero a veces ahí lo que hay es un reflejo de hacerlo diferente, ¿no? Entonces, si yo, como dije antes, si mi papá me dijo que no me tengo que casar con un judío, inconscientemente me voy a enamorar. Inconscientemente, perdón, pero voy a leer y me voy a dar un tiempo para esas dos preguntas, claro que sí. Inconscientemente yo quiero que me mire, entonces es como el niñito que se porta mal, ¿no? En la escuela. El niño que se porta mal en la escuela no se porta mal porque es malo, se porta mal para llamar la atención. Y él tiene dos maneras: de ser brillante, abanderado y 20, o hacerlo, hacer conflictos. Y obviamente ser abanderado y niño 20 o niña 20 lleva más trabajo que ser niño conflicto. Pero siempre estamos llamando la atención de papá y mamá. Otra cosa que me anoté acá es el tema de el hombre, el padre, los abortos, ¿no? En estos días estuve haciendo un Zoom con una persona que dijo: yo aborté cuando tenía 14 años y el padre de mi hijo nunca lo supo. Entonces se lo dije a ella y se los digo a ustedes. Si alguna mujer tomó la decisión de abortar, que voy a
solamente a poner la frase que acomoda, es este es mi cuerpo y con mi cuerpo hago lo que quiero, la dejo ahí. Cuando uno tiene una decisión siempre es por sistema, entonces le va a parecer bueno el aborto y la vida le va a dar la oportunidad de abortar, ya sea con conciencia o inconscientemente, pero es el mismo, porque simplemente lo va a repetir como lo ordena el árbol, pero ya no podemos seguir engañándonos y justificándonos que con mi cuerpo hago lo que quiero y entonces como es mi cuerpo yo aborto. Por lo menos no seguir engañándonos. Entonces esto lo digo porque ese padre de ese niño está vibrando con este bebé que no nació, que ni siquiera lo supo, y si tiene hermanitos, estamos entrando en un sistema y conflictos. Los abortos es lo que más se ve en los hermanos, es lo que más vibra en los hermanos. Y a veces, esto es importante decir, si una mamá tuvo que abortar por las razones que fueran, un hijo que nace y que logra la vida y que la mamá le permite vivir, probablemente después quiera morir porque algo dentro dice, ¿por qué a mí no? Y esto me viene en un caso de una que yo conocí, de una chica que su mamá había tenido como 10, 11 abortos y a la edad de 7 años ella quería morirse, ¿no? Entonces, claro, no se entiende. Pero para el alma todo está a la vista y todo es claro. Entonces, cuando uno habla de la decisión de abortar, y si hay por supuesto que nadie queda embarazado solo, nadie, siempre hay una vinculación con un hombre, lo sano es compartirlo, para que después las próximas generaciones no tengan que estar repitiendo las historias. Ahora esto me lleva a una nueva forma, una nueva situación que va a pasar, o que está pasando, que son los abortos o los niños que no saben quiénes son sus padres, ¿no? Que se lo toma con tan a la ligera. Entonces, si con esto podemos aportar de que todo ser vivo, ser humano, necesita tener conciencia de su origen, y su origen es un papá y una mamá, ¿sí? Entonces, y para que estemos en equilibrio es como una bicicleta, ¿no? Nosotros tenemos dos piernitas, es como una bicicleta, yo quiero rodar y el caucho, ¿cómo sería? La rueda de adelante está bien inflada y la rueda de atrás desinflada. Se siente como iríamos caminando, trucutum, trucutum. Por supuesto que voy a llegar, pero ¿cómo? ¿En qué condiciones llego? Y en cambio, si las dos rueditas están bien infladitas, igualitas, yo voy a tener una mejor vida. Y para cerrar, porque quiero contestar estas preguntas que me hicieron, que me pareció, acá me lo escribieron hace un ratito. Ya estamos grandes, ya hemos llorado mucho tiempo, ya hemos juzgado mucho tiempo, criticado mucho tiempo, ahora es tiempo de repararnos, sanarnos, amarnos, acomodarnos, mirarnos como quieramos que nos acomode. Seguir heridos, tanto como papá, con mamá, no hay beneficio ninguno. El orgullo, la rabia no nos va a llevar a nada. Lo único que nos va a acomodar son 3 palabras. ¿Sí? Sí a lo que vivimos, al papá y a la mamá que nos tocó, sí, sí. Y a mí me gusta decir hasta que lo reparemos, hoy se lo dije a alguien también, sí, duele mucho. Duele mucho que me abandonaras, que me pegaras, que te fueras, que no me miraras, lo que sea. Me viene ahora el caso de los
mujeres que son tomadas o abusadas por su papá, que sería el caso más extremo. Exactamente lo mismo. Y hay alguien que dice, yo tuve una clienta que decía, yo ya a mi papá lo perdoné. Acuérdense que no se tienen que perdonar a los papás. Y cuando uno puede incluir esa historia de su papá, por las razones que sea, y obviamente tiene que trabajar esto, no es simplemente con una palabra, la vida le sonríe y después aparecen las parejas. Pero no, generalmente las personas abusadas por su papá después tienen conflictos con su pareja, les cuesta buscar pareja o van saltando de una pareja a otra, porque son heridas muy profundas, que las pongo acá simplemente para que alguien diga, wow, esto me pertenece, y busquen una salida, ¿no? No va a ser con un like la salida, pero es una herida profunda que permanece en la descendencia. Y después tal vez la hija venga y diga, y yo quiero tener un bebé sin un hombre, porque una asistencia asistida. Entonces, algo que es parte del ser humano, que es nacer, crecer, reproducirse y transformarse, no se da porque hay un vínculo herido detrás. Esto es un paneo para que alguien que lo esté escuchando diga, wow, tengo que revisar esto. Gracias a Dios, como decimos siempre, todo se puede cambiar. Todo. En el aquí y ahora, no en el ayer. Y ahora no quiero dejar ahí que me hicieron unas preguntas súper interesantes para responderles. Para responder no, para dar mi mirada. Hola, siempre me pregunto por qué mi madre está por encima de mí en fuerza. ¿Eso es legal energéticamente? Bueno, acá está muy interesante la pregunta. Primero, querida Vilma, tenés que soltar el juicio. Y tiene que estar por encima tu mamá siempre, vos, no tu mamá por encima, vos por debajo. No sé a qué te referís. Yo voy a dar, si querés me escribís en privado más claramente, pero voy a tratar de decir lo que me estás diciendo acá. Vos estás siempre juiciando, mamá. Y esa es la mejor mamá que te tocó. No hay otra. Esa es. Y para tu salud física, mira lo que te digo, para tu salud física, mental, es empezar a incluirla en el corazón. ¿Cómo? Como ya lo hemos venido diciendo, mamá, gracias por darme la vida. Sí, sí, lo mismo que había yo dicho antes, ¿no? Sí, tanto para mamá como para papá. Por favor quiere decir, ese por favor viene, por favor mírame, por favor es mucho para mí, el por favor que te salga. Y la tercera es gracias. Y esas son las 3 palabras que van a poder reparar tu corazón y hacerte seguir adelante. Espero que, y no es energéticamente, es orden. Ella es la grande porque te da la vida y eso no puede cambiar o no debe cambiar. Si no te vas a quedar a cuidar a mamá, ¿sí? Y no es la idea. La idea es que hagas tu propia vida, te cases, seas feliz, tengas hijos, nietos y puedas reparar. Cualquier cosa, Vilma, escribime por privado a ver si lo vemos un poquito mejor. O tu tema personal. Acá hay alguien que me pregunta, Jace, mi mamá me registró con sus apellidos porque mi papá no me quiso registrar. Ahora yo sanando lo incluyo en mi vida. Perfecto. Perfecto, perfecto. Eso es acá son 2 cosas. Eso es lo que quiso hacer tu papá, lo que hizo tu papá, que evidentemente es sistémico, ya alguien lo había hecho en tu sistema familiar. Y vos tomás tu verdadero apellido. Es más, te voy a dar un ejercicio sistémico. Hacete una cédula y cambiarle agarrar tu partida de nacimiento, sacar una fotocopia y cambiarla y poner tu apellido de tu papá y tu mamá, agarrar la cédula o el DNI, no sé en qué país estás, y te lo cambias, pones el que vos vas a hacer, que es el verdadero, lo pones delante y el legal lo pones detrás. Y así, perfecto, lo incluyo en mi vida. No es que lo incluís,
está en tu vida. Perfecto, Jay. Perfecto lo que estás haciendo. Y agradecerle la vida. Las 3 palabras. Gracias, por favor y sí. Cualquier cosa que me quieras... Cuando leo algún secreto digo mi nombre con su apellido y me siento muy bien. Cuando leo algún secreto. Bueno, claro, los secretos tienen que ver con esto, ¿no? Esto que ya pasó con tu papá y tu mamá, ya había pasado antes. Ya había... seguramente en el árbol, revisalo, hay un hijo... A ver, ¿cómo decirlo? En el árbol hay un hijo que cree que su papá es Juan y en realidad su papá es Pedro. ¿Ok? Revísalo, pero siempre con amor. Uno va a mirar para incluir, no para sacar el dedo, ¿no? Se terminó esa época. Estamos en la época de en la conciencia del amor. Acá hay alguien que me escribió. Ah, bien. ¿Sí, Jace? Decreto. No. Bueno, la palabra decreto a mí no me resuena tanto, pero si a vos te sirve está buenísimo. Acá otro. Mi madre tuvo varios maridos, ahora mi hija ya ha tenido 2 parejas. ¿Cómo sano eso? Bien. Mi hija, ¿ven? Ahí está. ¿Ven? Lo que no pude ver atrás y aceptar. Bueno, por supuesto te voy a dar una idea, tenés que trabajar sola, no sé, nadie puede, si se está ahogando, salir solita del agua, aunque sea tiene que encontrarse con un madero. Y yo te voy a dar simplemente un maderito para que vos hagas tu trabajo personal, Lorena. Mi madre tuvo varios maridos. Ok, ahora mi hija ya ha tenido 2 parejas, bien. Esto es general, porque no sé cuál es tu historia, pero por lo que estoy leyendo y lo que puedo vibrar, estás en conflicto con eso, obviamente. ¿Por qué? Porque tu mamá no te dio el permiso para ir a tu papá, energéticamente. Entonces vos comenzás, lo que tu mamá hizo es tu mamá ya está muy bien. Y vos empezás a tomar a tu papá en tu corazón, a sentir a tu papá, ¿sí? A no enjuiciar, a decir, es así y no podés cambiar nada. Solo podés cambiar tu ahora, Lorena. Y tu ahora es decir, ayuda mucho, te va a ayudar si decís yo soy, tus nombres completos con tus 2 apellidos. Soy hija de Don, el nombre de tu papá con sus apellidos completos, con sus 2 apellidos, y tu mamá con sus 2 apellidos. Entonces ahí cuando nombrás a tu papá y tus abuelos, ya tenés energía, fuerza. Te va a ayudar mucho ese ejercicio. Practícalo y vas a ver que poquito a poquito algo va a cambiar. Y acá alguien que me pregunta, Patricia, dice, tengo temas porque no quiero repetir en mi hijo las actitudes de mi papá tuvo conmigo. Gritar. Bueno, cuando ya decimos... Somos divinos nosotros los hijos. Yo no voy a hacer lo que mi papá me hizo. Bueno, ahí vamos a hacer lo mismo, porque estamos enjuiciando. Entonces, primer paso, Patricia querida. Patricia. Patricia querida es deja de decir no quiero. Deja de decir no quiero, porque cuando decís no quiero, ahí vas. Es, papá te miro con amor, Patricia le decís, papá te miro con amor. Y en tus gritos solo veo ahora que había violencia. Entonces veo amorosamente que me gritabas para no sacar esa violencia. Y ahí algo cambia, ¿sí? Entonces vos tenés, Patricia, que revisarte en qué formas vos sos violenta. Y la violencia, bien... no se acaba, hay que transmutarla o transformarla, ¿sí? Así que tenemos que buscar en mi interior o con ayuda de alguien cómo transformo esa violencia que viene de mi alma o de mi árbol, cómo la puedo transformar. Por eso decimos que esto es un trabajo de todos los días, ¿no? No puedo... es claro, salta de automático,
¿sí? Acá me dice que no se da cuenta. Claro, salta el automático. Entonces, bueno, cualquier otra cosa pueden preguntármelo por privado porque es para hablar más del caso en particular. Y acá hay alguien que me hizo una pregunta que me parece importante. Como el Día del Padre decía alguien, bueno, hay que felicitar a las madres que a su vez son padres. Por favor, no se adjudiquen lo que no podemos ser. ¿Sí? No existen las madres que a la vez son padres. No existen. Siéntanlo en el corazón. Es una mamá que va a hacer lo que la vida le toca. Pero no puede ser, yo soy una mamá papá. Cuando yo me adjudico que soy una mamá papá o viceversa, que soy un papá de mamá, automáticamente estoy excluyendo al otro. Y a la única persona que le hago quitar la fuerza es a mi hijo. Y es al que más quiero o a la que más quiero. Entonces, si me coloco en el lugar y digo, yo soy la mamá y honro en vos a tu padre, aunque me duela, algo cambia. ¿Sí? Bueno, aquí hay alguien. Gracias, Lorena, gracias. Bueno, gracias a todos por estar ahí. Ya se va cortando y quiero cerrar, como siempre, esta frase de Hellinger, que quiero que la pongamos en la mente varias veces, hasta que desde la mente baje al corazón. Si una madre menosprecia o hurta la figura del padre, incapacita a sus hijos para el éxito social y siembra en ellos una rabia que un día esos hijos le devolverán. Porque sin orden no hay amor. Con esto cierro. Gracias por estar ahí. Esta noche, si tienen ganas, vuelvan a jugar, escuchen nuevamente el video y vuelvan a jugar con numerar llega a la cabeza y le tiran un número y el alma sabe qué hacer con eso, porque soy honesto conmigo misma. Y desde este lugar, para cerrar, gracias a mi papá por darme la vida, gracias a mi papá por su presencia y por su ausencia, gracias a mi papá por los valores y gracias a mi papá por su amor y gracias a mi papá por la historia en la cual me tocó vivir. Y por supuesto, gracias a mi mamá por haber escogido a mi papá. Gracias. Y como siempre, bendiciones para toda la humanidad. Y mañana nos vemos con un live sobre el valor de la palabra. Las palabras, el sabor que tienen, ¿no? Continuando un poquito con esta idea de lo que hemos hecho. Gracias por estar ahí. Gracias. Gracias a todos. Nos vemos.